Bien, este es un video de las top 5 cosas que me hubiera gustado saber a mis 20. Yo soy Franco, vivo solo desde que tengo 19 años, estudié ingeniería industrial, pero la verdad es que siempre me ha gustado la música, el arte, enseñar y ayudar a los demás. Es por eso que hago este video y les digo esto solo para que sepan desde dónde viene mi experiencia y en verdad todo lo que les voy a contar. Porque al final cada uno tiene su propio camino, su propia dirección, y es importante tener en cuenta desde dónde viene el consejo o la recomendación para justamente decidir si es que es algo que te sirve o no. Y justamente desde ahí viene el primer punto, que es que cada uno tiene un propio camino en la vida y hay que tratar de tomarlo con calma. A los 20, si es que has seguido el patrón clásico del colegio, universidad o instituto o algún estudio superior, empieza a cambiar un poco cómo funciona tu vida en general, porque pasas de una gran etapa de justamente seguir estos pasos preestablecidos a una etapa de decidir un poco más qué quieres empezar a hacer con tu propia vida. Y con eso puede venir mucha incertidumbre, porque toda la vida hemos practicado hacer bien o mal las cosas que nos dijeron que teníamos que hacer, y en los 20 ya empezamos a decidir algunas cosas por nuestra propia cuenta, y es algo que no se suele practicar antes, entonces sí puede generar bastante duda sobre si lo estamos haciendo bien o no, y eso también puede generar bastante comparación de si es que qué están haciendo los demás y si es que están mejor o peor que nosotros, o si es que quisiéramos nosotros estar como esas personas. Pero la verdad es que las opciones son tantas que cada uno tiene que estar probando básicamente las cosas que quiere probar en su vida e ir experimentando y decidir en base a eso si es que es algo que le gusta o no hacer en su vida. Y si es que probaste algo y lo dejaste, está bien, pero ya lo probaste y ya sabes que no va. Lo difícil un poco es hacerlo con la suficiente autocompasión de saber de que es una etapa nueva que toma un tiempo y que probablemente no se va a resolver en unos años. Entonces, no pretendas que vamos a tener todo resuelto, que vas a saber todo lo que quieres y que tienes claro el resto de tu vida cuando recién estás empezando a practicar esto que es decidir las cosas en tu vida importantes por tu propia cuenta. Entonces creo que los 20 justamente son esta etapa para experimentar un poco, conocerse mucho. Eso es, creo, lo clave, entender qué cosa te gusta y escucharte, y esas cosas que se prueban sean motivadas más por algo que nosotros queremos y no porque escuchamos o creemos que vamos a querer o escuchamos que deberíamos hacerlas, porque justamente eso ayuda a ejercitar este músculo de saber cuál es la guía interna, de escuchar la brújula que tu propio cuerpo, tu propia mente te va dando de las cosas que tú quieres hacer. Y claro que van a haber muchas limitaciones, pero encontrar de manera creativa la manera de poder, digamos, empezar a ser un adulto y quizás sostenerse por uno mismo, y también a no abandonar esa voz o esa dirección interior de lo que realmente nos gustaría experimentar o de las cosas que nos gustaría empezar a vivir. Y para balancear todo ese punto anterior, viene el siguiente bloque, que es, digamos, el top 4, y habla sobre decir que no. Porque todo esto anterior de probar, de escucharnos, de seguir diferentes caminos, en realidad suena muy interesante, pero siempre hay limitaciones, que es lo que decía al final. Tiempo, energía, dinero, un montón de cosas. Y todas estas pruebas van a ser limitadas por esto. Entonces es clave aprender a decir que no a algunas cosas para que sean las más importantes las que terminemos haciendo, y tratemos de ir filtrando las que realmente no son tan prioritarias para nosotros. Entonces decir que no se vuelve importante porque en ejemplos muy cotidianos podemos ver cómo le podemos decir sí a muchas cosas. Por ejemplo, puede pasar que le digamos sí a un tipo de trabajo y le damos sí al fin de semana, no sé, salir a una fiesta con unos amigos, y le damos sí al almuerzo de tal persona, y le damos sí a un rato, no sé, hacer otras cosas, y en el camino nos vamos perdiendo un poco de las otras cosas que le queríamos decir que sí, que se van aplazando, ¿no? Ya sea algún proyecto personal, algún hobby, incluso tiempo de calidad con alguna persona que queremos.
Entonces esos sí que se van aplazando, esas cosas que queremos hacer que se van aplazando, es importante que no las olvidemos y que aprendamos a decir que no a algunas cosas que en el camino, después de pensarlo y analizarlo, quizás no son tan relevantes como pensábamos, como para estarlas priorizando por encima de esas otras cosas que dejamos de hacer. Creo que eso es realmente clave, y a mí me gusta mucho una frase que decía Steve Jobs en su forma de pensar y de dirigir a Apple, que era una de las cosas que para él más valor tenía era el foco. Y el foco implica decirle que no a muchas cosas para justamente poderles decir que sí a las cosas que son más valiosas y más importantes. Y pasando al top 3 o al punto número 3, algo que me parece muy interesante, que a veces reflexiono aún y que suena sencillo, pero no he escuchado que se diga mucho, es que creo que no importa tanto qué estudias, dónde estudias, sino más bien el valor que puedes aportar hacia los demás. Y hablo todo esto a nivel económico ya, obviamente. Creo que el valor va mucho más allá de lo que estudia o lo que no estudias y dónde lo estudiaste. Muchas veces dónde y qué estudiaste, las universidades, los nombres, son como las marcas, son básicamente un indicador de otras cosas, de prestigio, básicamente digamos que son ideas, conceptos que tenemos en nuestra mente alrededor de algún nombre importante, de alguna universidad o centro de estudios importante. Pero en la realidad, si bien obviamente tiene algunas ventajas que son innegables, creo que finalmente lo que más te llevas es qué tanto valor puedes aportar hacia las demás personas. Y obviamente regresando un poco a los beneficios de estudiar en estos centros o estas carreras que digamos tienen algunos pros o que están más de moda o que son más populares, es que te ayudan a quizás conocer a otras personas, te ayudan a practicar cosas que igual son importantes, a pensar, a analizar, a redactar mejor, a estructurar mejor las ideas, a resolver problemas, a trabajar en equipo con otras personas, al hacer trabajos en grupales. Y todo eso es importante porque al final son, creo que, habilidades que aplican para todo en nuestra vida, ya sea un trabajo en una organización o fuera. Pero muchas de las otras cosas que finalmente terminamos aprendiendo en estos centros de estudio terminan siendo súper enfocadas en cómo desempeñarnos bien en cierto parámetro de empresas, organizaciones, relaciones cliente y trabajador, si estoy hablando en el caso de un freelancer, pero no necesariamente nos enseñan o nos dan un mensaje que nos haga, por decirlo de alguna manera, adquirir más valor nosotros que podamos trasladar directamente a cualquier persona. Para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, creo que es muy interesante cómo alguien que, por ejemplo, sabe editar un video puede darle inmediatamente valor a una empresa que está haciendo contenido para redes sociales, para un documental que se está grabando o lo que sea. Pero quizás es un poco más difícil de dimensionar el valor que, por ejemplo, una persona con alguna carrera administrativa puede darle a otra persona así directamente. Es decir, alguien que estudió una carrera administrativa tiene un valor que aportar, pero dentro de una estructura de una organización. Fuera de esta estructura de una organización puede aportar de algunas maneras, pero creo que no es necesariamente el enfoque que se da normalmente en los estudios universitarios, o bueno, es mi experiencia, pero creo que también en los estudios de otros institutos similares de educación superior. Finalmente, ¿qué voy con esto? Que no necesitas estudiar en el mejor lugar, la mejor carrera, sino lo que al final creo que tiene más valor y más potencial económico es qué tanto tú puedas entregar rápidamente valor a alguien más, ya sea una empresa, una persona, una pequeña empresa, una gran empresa, incluso la gente, los digamos consumidores o los clientes, que somos todos al final. Entonces creo que ahí es donde está el valor, y eso puede ser a través de muchas formas, y es donde hay que encontrar cómo justamente nosotros mismos llenarnos de capacidades que nos permitan hacerlo y encontrar el camino o esta conexión con este
con este cliente o grupo de clientes a quienes le podemos ofrecer valor. Y clientes me refiero a cualquier tipo de persona, empresa, etc. Entonces al final es eso. Creo que es eso, y creo que es lo que más relación tiene entre lo que cuesta y lo que puedes obtener por aprender cualquier tipo de habilidad. Saliendo ya del tema económico, creo que lo otro, el punto ya 4 de lo que me hubiera gustado saber iniciando mis 20, es que la salud mental es, creo hoy, el tipo de salud más importante. Y quizás es un poco debatible y quizás suena sobredimensionado, puede ser, pero al final la realidad es que muchas de nuestras decisiones, todo lo que dije antes y todas las decisiones que vamos haciendo en nuestra vida, pasan por nuestra mente. Finalmente es un lugar del cual no vamos a poder escapar. O sea, vivimos todo a través de nuestra mente, lo que vemos incluso se procesa en nuestra mente. Entonces toda nuestra realidad llega hacia lo que nosotros creemos o como nosotros nos vemos a través de nuestra propia mente. Entonces la calidad de las decisiones que tomemos en todo aspecto, a nivel de relaciones económicas, etcétera, van a ser decisiones de nuestra propia mente. Y si tenemos una buena salud mental, si tomamos decisiones por los motivos más correctos y solucionamos quizás algunos o aprendemos a manejar algunos temas que nos pueden estar generando ciertos impedimentos, de todas maneras creo que eso aplica. O sea, hay un efecto mariposa en el resto de decisiones en tu vida, y también obviamente en cómo cuidas de tu salud, de tu alimentación, cómo cuidas de las decisiones que tomas respecto a tu salud en general, rutinas, hábitos, hasta el cuidado preventivo, ¿no? Entonces, de todas maneras, si bien creo que es un poco debatible, sí hoy me doy cuenta de que muchas decisiones en mi vida personal y quizás algunos también reflexionando se pueden dar cuenta de lo mismo, fueron no siempre por los motivos correctos, y no necesariamente eso quiere decir que no tenemos una buena salud mental, sino que evidentemente hay temas por solucionar, y cuando hablo de salud mental hablo justamente de trabajar todos los temas que a nivel mental nos puedan generar ciertos sesgos o que nos lleven a tomar decisiones que no necesariamente son las que quisiéramos o pudiéramos tomar si es que nos hiciéramos cargo de algunas cosas, o si es que trabajáramos un poco más en nuestra madurez, en nuestro manejo de emociones y, digamos, tener un poquito más de salud, si es que se puede medir de alguna forma a nivel mental. Y quizás algo relacionado con el punto anterior, y ya el último punto, el punto número 1, en realidad ninguno es en orden de importancia, pero el final es que una de las decisiones más importantes creo que es con quién pasas tiempo. Y al final creo que cada uno decide cómo vivir su vida, pero creo que la mayoría termina teniendo alguna pareja de algún tipo, y creo que es probablemente la relación que elegimos, que de las más importantes, porque las parejas, al pasar tanto tiempo y tener una conexión tan íntima con uno mismo, justamente son quienes te acompañan en todo este proceso en los 20s y quizás en el resto de la vida también, pero hablando específicamente de los 20s, te acompañan en este proceso de construir hábitos, de conocerte, de explorar en conjunto nuevas cosas, de poder crecer personalmente, económicamente, profesionalmente, poder ayudar a decir que no a algunas cosas en conjunto, y es como este compañero de equipo, ¿no? Al final, en las personas que tienen una relación en sus 20 que puede ser muy íntima, hay personas que no lo tienen y está todo bien, pero si es que lo tienen, al final creo que es una de las cosas que se vuelve un factor muy influyente en cómo vives tu vida en esta etapa y posiblemente creo en el resto de la vida. Entonces sí es algo que vale la pena pensarlo mucho, vale la pena cuestionárselo mucho, vale la pena también entender cuando hay una relación que por más que no haya nada grave, quizás ya no se siente tan bien. Y relacionado con el punto anterior, ¿no? También qué tanto puedes crecer, qué tanto esa relación sigue contribuyendo a ambos de la misma manera, y qué tanto contribuye finalmente el objetivo de todo esto y en realidad
realidad creo que no lo dije así, pero el motivo por el cual hago estos videos es porque me parece interesante esta reflexión, si es que puede servirle a alguien, para poder tratar de alguna manera de encontrar algunas formas de ser más feliz hoy y no construir necesariamente la felicidad de acá a X años, porque la felicidad a veces se puede ver mucho en internet como algo muy económico, pero creo que es algo del día a día, ¿no? La vida es un proceso y no es un fin. Entonces, de todas maneras, lo que hagamos cada día forma parte de lo que es y va a ser nuestra vida. Entonces, nada, para recapitular, ese es el último punto y espero que a alguien le sirva. Y si es que les gustó y les interesó, también me ayudaría mucho que lo puedan comentar.